método Creighton para certificarme, para ser practitioner, es el nombre, es la persona profesional de la enseñanza del método. Y pues eso es lo que voy a compartir con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, licenciada. Y también el padre Waldo, por favor. La mayoría. Bueno, soy Ubaldo Menchú, soy de la Fraternidad Misionera de María, una comunidad que nace en Guatemala, somos misioneros, pero nuestros sacerdotes, un equipo, siempre salimos a formarnos al exterior para diferentes temas. Mi campo es la teología moral, ciertamente especialista en temas de ética política, moral social, pero conocimiento amplio también de la ética, el campo de bioética, moral sexual y moral familiar. Y vamos a compartir conocimientos. Gracias a Dios por la oportunidad que me da compartir con ustedes. Y estaremos aquí muy amenos para conocer muchas perspectivas que nos favorecen a nuestra vida, a todos, como familia, como personas. Muchísimas gracias, padre. El día de hoy vamos a darle un tiempo prudencial a cada uno de ellos, empezando por nuestra amiga ginecóloga Ale Peña, ¿verdad? Y al final del tema les vamos a dar tiempo a todos de que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, pues que lo puedan hacer. Siempre les recordamos que si no lo quieren hacer por medio del micrófono, lo van a poder hacer por medio del chat. Y si antes de que termine el tema van surgiendo dudas o inquietudes, yo les pido que pues lo puedan ir colocando en el chat y al final a quien corresponda le va a ir dando solución a sus preguntas, ¿verdad? Entonces le dejamos el tiempo a Alejandra Peña. Bienvenida nuevamente, Ale. Dios te bendiga. Gracias, bendiciones, Eric. Para iniciar, los métodos de planificación artificial familiar, pues no es algo nuevo. Surgieron desde la antigüedad, hay escritos desde el siglo V antes de Cristo y en jeroglíficos griegos, egipcios también ya habían desde 1800 años antes de Cristo. Entonces, esta es una mentalidad que siempre ha existido, que es no tener familia en determinado tiempo o no tener para nada. ¿Y cómo surge el moderno? Los modernos pues surgieron en 1960, fue que se inició la píldora anticonceptiva, mal llamados anticonceptivos, por eso vamos a ver por qué son mal llamados anticonceptivos, y el dispositivo intrauterino. Hay diferentes formas de clasificar los métodos artificiales de planificación familiar. Está el hormonal, los artificiales, los de barrera y los naturales y de reconocimiento de la fertilidad. En los hormonales son los que llevan estrógeno y progesterona, pueden ser solo progesterona o pueden estar juntos estrógeno y progesterona. ¿Cómo funcionan estos? Pues hay 5 mecanismos por los cuales funcionan. Uno es inhibiendo a una glándula que se llama hipófisis, que tenemos aproximadamente aquí a la mitad del cerebro y a esta altura, que es la que regula nuestras hormonas, produciendo principalmente para esto la folículo estimulante y la hormona luteinizante, que son las encargadas de trabajar en nuestro ovario para que crezca nuestro óvulo y podamos tener la ovulación, y si hay relaciones sexuales, pues que se une el espermatozoide, la concepción. ¿Cómo trabajan? Pues crearon estas y hacen que inhiban esta producción. Digamos, no se producen la folícula estimulante y la luteinizante. A nivel del ovario, al no producir la folícula estimulante y la luteinizante, hacen que no se produzca la ovulación. Pero hay que hacer la salvedad de que solo en el 90% de los casos que se usan dosis altas, y estas dosis altas ya se quitaron desde hace muchos años por los efectos secundarios graves que tenían en la mujer, y también inhibiendo en el 50% en las dosis bajas, o sea que podemos tener ovulación en el 50% de los casos cuando utilizamos estos métodos. Aparte de esto, también a nivel de las trompas de falopio, hay unos deditos que llevan el óvulo
hacia el tercio medio, donde se produce la concepción o fecundación, que es la unión del espermatozoide con el óvulo, que es cuando inicia la nueva vida, que ya es un ser único, irrepetible, con todas sus características. Y en este momento lo que hace es que estos deditos los vuelve más lentos o los deja paraditos. Digamos, estos se mueven así para llevar y no, los deja quietos. Entonces puede ser que el óvulo no llegue a donde se tiene que unir con el espermatozoide o aumenta el riesgo de embarazos fuera del útero. Aparte de esto, a nivel del endometrio, que es el colchón que espera mes a mes al bebé, que es con lo que menstruamos, hace que se vuelva delgadito y duro. Entonces acá inhibe la implantación. La implantación o anidación es cuando el bebé, que es, en este momento es un cigoto embrionario, no pueda introducirse en el endometrio para empezar a desarrollar su placenta, su saco gestacional. Entonces, ¿qué pasa? El bebé cae. Y entonces este efecto antiimplantatorio es el efecto que conocemos como efecto abortivo. También hacen que el moco, que es en el cuello de la matriz o útero, se vuelva más espeso. Entonces no permite el ingreso de espermatozoides. Esto es lo que hacen los hormonales. Hay diferentes efectos secundarios. Hay mujeres que los tienen todos, hay mujeres que no tienen ninguno. Para ponerles un ejemplo, migrañas, la presión se puede subir, su azúcar, como daña el hígado o no deja que funcione bien, hace que se formen coagulitos en la sangre o más grasita en las arterias y las venas. Esto se llama arteriosclerosis y puede enviar pequeños coagulitos de sangre hacia los pulmones, que es una trombosis pulmonar, o a la cabeza, que es lo que se conoce como derrames, pero se llama accidente cerebrovascular. También puede ocasionar aumento de peso, retención de líquidos o disminución de peso increíble, producir quistes ováricos, también que aumento de riesgo de embarazos ectópicos, infertilidad en algún momento por no lograr volver a que los ovarios funcionen normal y que la hipófisis esté funcionando, trombosis venosa profunda, que son coagulitos en las venas de las piernas, también puede ocasionar cáncer de mama, porque los métodos estos engañan al cuerpo y hacen creer que la mujer está embarazada. Entonces, al estarlo tomando todo ese tiempo, puede ser que produzca que las mamas estén tratando de desarrollar la lechita y entonces como no pasa nada, estas mutan y entonces puede haber riesgos de quistes en mamas y que más adelante también se puede volver un cáncer de mama. En el 50% el uso de estrógenos va a aumentar el riesgo de cáncer en mujeres que tienen antecedentes de cáncer mamario en mama, familiares, y en un 85% mujeres que no tienen antecedentes de cáncer de mama. También puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio, porque si lo está volviendo delgadito y duro para que no se pueda producir la implantación, al estar alterando la consistencia normal, aumenta el riesgo de cáncer de endometrio en su útero. Estos son, como les digo, a grandes rasgos, hay muchos efectos secundarios que tienen. Hay mujeres que los tienen todos y como les digo, hay otras que tienen poco. Pueden buscar, les recomiendo, en Netflix se llama Salud a la Venta y ahí se ve muchos de estos efectos no se dicen o no se platican por lo económico. Las farmacéuticas ganan mucho dinero. ¿Y por qué les cuento que no se dicen? Porque yo trabajé 5 años aproximadamente al graduarme en APROFAM y yo estaba muy a favor de los métodos de planificación familiar hasta que realmente empecé a estudiar bien todo esto y vi todos los efectos que podía causar y que no estaba ayudando a las mujeres y aparte hubo una conversión en mí, en mi fe. Después están los métodos artificiales que pueden ser de barrera o dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos está la T de cobre, la espiral, que son cositas que se meten, digamos, son como una T que trae cobre enrollado o como una pequeña espiral que trae cobre enrollado y tiene diferentes formas de actuar. Una es que también vuelven hostil al endometrio, o sea, alteran su consistencia
que escuchamos el endometrio, es el colchón que espera mes a mes al bebé, que es lo que menstruamos las mujeres. También el cobre es tóxico para los bebés, los espermatozoides, perdón, y también para el bebé. Entonces puede causar la muerte. Y la otra es que los hilos que están saliendo por el cervix, o sea, el cuello del útero, de la matriz, hacen que el moco cervical también se ponga más espeso y se altere. Así es como funciona esto. Tiene también múltiples consecuencias, embarazos ectópicos, endometriosis, que es que partes del endometrio se vayan a otras partes del cuerpo y causan como telitas de araña o bloquean las trompas. Y este es el dispositivo intrauterino, también puede causar dolor. Y después están los de barrera. Los de barrera son el condón tanto masculino como femenino, el diafragma, el capuchón cervical. También entre estos se utilizan los espermicidas. ¿Y qué sucede acá? Pues sí, son los únicos realmente anticonceptivos, porque son los únicos que evitan, cuando no fallan, la concepción. ¿Por qué? Porque son los que evitan la unión del espermatozoide con el óvulo. Los otros que acabamos de ver son antiimplantatorios, o sea, que no dejan que el bebé se implante, en la mayoría de los casos, cuando se dan los embarazos. ¿Qué sucede con los de barrera? Pues hay 26 requisitos para el uso correcto de los condones, tanto femenino como masculino. Creo que nadie va a cumplir los 26 requisitos, aparte que el mal almacenaje que tiene también no es lo que no ayuda con estos métodos. Aparte, se hizo un estudio donde se dieron cuenta que donde aumentaba el VIH y las infecciones de transmisión sexual era porque se propagaba mucho o se promovía mucho el uso de los anticonceptivos de barrera. ¿Por qué? Como les decía, por el mal uso, porque no hay relaciones monogámicas, relaciones antes del matrimonio con múltiples parejas. Entonces esto aumentaba y aparte que protegen contra infecciones de transmisión sexual, solo de secreciones, pero no de contacto piel con piel. Después pasamos a los permanentes, que es la cirugía esterilizante tanto del hombre como de la mujer, que es en la mujer poner unos anillos en las trompas o cortar las trompas y quitar un segmento, o en los hombres la vasectomía, que es cortar un conducto que lleva los espermatozoides desde los testículos hacia donde van a estar, que son unas bolsitas donde se guardan y después salen en el acto sexual. ¿Qué pasa con estos? Pues pueden tener diferentes efectos. En las mujeres pueden ocasionar irregularidades menstruales, pueden también provocar que hayan embarazos fuera del útero y el 90-95% de las personas que se operan se arrepienten tanto porque o cambiaron de pareja o con su misma pareja después desean tener otro bebé y la operación para volver a poder quedar embarazada, que es unir las trompas otra vez, es muy caro y no tiene mucho éxito. Y en el hombre puede ocasionar, hay estudios donde dice que puede ocasionar cáncer testicular o de próstata y muchos hombres tienen problemas a la hora de la eyaculación. También se dice que hay un problema psicológico y que hace que tenga impotencia en cierto momento y es porque sienten que ya no, al ya no producir espermatozoides, pues que ya no se sienten hombres. Después pasamos a los métodos naturales y de reconocimiento de la fertilidad. Son totalmente distintos, no es lo mismo. Los métodos naturales incluyen el MELA, que es el de la lactancia materna exclusiva, que se da, y es porque la oxitocina sube e inhibe también a la hipófisis, que les conté, que produce las hormonas luteinizante y folículo estimulante, y esto es cuando la madre está dando de mamar a solicitud del bebé, aproximadamente cada 2 o 3 horas, y que el bebé solo consuma lactancia materna. Después está el coito interruptus, que ese no funciona, es obsoleto y no para nada. Es porque siempre en el líquido preseminal van a ir espermatozoides.
Y el otro es el del calendario, que fue creado por unos japoneses hace más o menos en 1940, 38-40, que lo que decía era que todas las mujeres teníamos una etapa, la menstruación, la etapa infértil, la fértil y otra vez la infértil. Esto tampoco funciona porque todas las mujeres somos distintas, tenemos ciclos diferentes y aparte de esto hay veces que tenemos ciclos cortos y hay veces que tenemos ciclos largos. La menstruación puede venir entre 21 días y 35 días y se considera normal. Entonces, ninguna mujer vamos a ser igual a la otra, y estas son una famosa ruedita que se daba o unas perlitas que se daban, o las aplicaciones en los celulares, están basados en esto. ¿Cuáles son los métodos de reconocimiento de la fertilidad? Pues en los métodos de reconocimiento de la fertilidad está incluida la ciencia, porque también es algo científico y va descubierto por algo científico, y aparte va respetando los ciclos naturales de la mujer, porque Dios no nos puso fértiles los 30 o 28 días del ciclo, sino que nos dio temporadas infértiles y fértiles. Entonces, la ciencia nos ayuda a descubrir estas etapas, fértiles o infértiles. El primero que se creó de los métodos de reconocimiento de la fertilidad y que es algo que incluye las virtudes, porque se practica la virtud de la castidad y otras virtudes de la disciplina, es el método de Billings, que fue estudiado en 1953 por dos esposos, los esposos Billings, que están en proceso de beatificación, y los doctores Brown y el profesor Oderblatt, profesor Brown y el doctor Oderblatt, que ellos estudiaron a solicitud de un párroco de la iglesia un método que ayudara a las mujeres a espaciar, porque estaban después de la guerra, que realmente funcionara. Y acá fue donde descubrieron que las mujeres tenían etapas fértiles e infértiles y lo unieron con estudios de progesterona y estrógenos que estudiaba el profesor Brown y de el moco cervical que estudiaba el doctor Eric Oderblatt. ¿Qué sucedió? Pues surgió el método de Billings y es utilizado también actualmente y nos dice en qué momento, porque vamos a tener patrones y vamos a lograr ver patrones de fertilidad o infertilidad, que nos dice cuándo estamos fértiles y cuándo estamos infértiles, y si en algún momento, por alguna causa grave o por alguna causa fuerte en la pareja, claro, esto sin egoísmo y platicado tanto con nuestra pareja como con Dios, decidimos que tenemos que espaciar un embarazo, podemos utilizar este método. De este surgieron otros métodos que fueron el cinto térmico, que utiliza el de Billings, más la temperatura basal del cuerpo, que se toma todos los días. También surgió el PEM, que es una aplicación que está en el celular, donde esto lo creó una doctora argentina, donde nos dice cómo está también nuestros ciclos y nos va diciendo cómo van nuestros ciclos también en observaciones y sensaciones. Después también surgió el Creighton, que la licenciada pues nos va a platicar de él, que también surge del Billings en el Instituto Pablo VI, que también fue una rama que surgió del método de Billings, que se separaron de Billings, y acá lo creó un doctor, el cual difiere un poquito del Billings en el tipo de observaciones, porque en Billings no se toca, sino que solo son las sensaciones, es solo lo que la mujer siente y ve, y la licenciada nos va a explicar cómo es el crédito. Después también, por estudios hormonales que hizo el profesor Brown de estrógenos y progesterona, se dieron las mediciones de ciertas hormonas, como es la hormona luteinizante, que es con orina, que nos dice el pico exacto donde estamos ovulando, esto es más que todo para buscar bebés, y está el Fertile Control, que lo que mide son estrógenos en saliva, y acá los estrógenos son una hormona, la hormona femenina por excelencia, que va a aumentar ya cuando se empieza la etapa fértil y tiene un pico alto cuando se va a ovular. Entonces, con la saliva nosotros vemos en qué momento estamos más fértiles o en qué momento pues ya no hay fertilidad.
Estos son los de reconocimiento de la fertilidad. Y después de, ¿por qué les decía el mal llamado? Que no tendríamos que llamar métodos anticonceptivos, sino que es una palabra que tenemos que cambiar. Si nos dimos cuenta, en los artificiales el único método que es anticonceptivo, como les decía, es el de barrera, y esto quiero que quede bien claro, porque nosotros utilizamos mal las palabras, y el anticonceptivo es que evita la concepción. Con lo que yo les expliqué, ya vimos que los hormonales y los artificiales pues no evitan la concepción. Entonces, esto sí quiero, de lo más importante de esto, pues es saber que son antiimplantatorios. El único que no son los de barrera, y los naturales, pues no utilizan nada de hormonas, pero los métodos de reconocimiento de la fertilidad nos ayudan porque vamos a evitar tener relaciones sexuales, vamos a respetar nuestros ciclos buscando las etapas fértiles. No sé si quieren que amplíe algo más o con esto estamos bien y pasamos. Ale, todavía te quedan unos minutitos, entonces si nos pudieras ampliar un poco más de cómo utilizar el método de Billings. Muy bien. Entonces, el método de Billings, lo principal es que debe de ser utilizado con generosidad, sin egoísmo, y es aprenderlo con instructores certificados. Es fácil de aprender, realmente en 3 sesiones aproximadamente ya se puede manejar bien. ¿Qué se da? Se da lo que vamos a tratar. Ahora hay una aplicación en celular, ya no solo es en hojitas, de anotar nuestras sensaciones. Lo más importante es la sensación que se siente la mujer en su vulva a lo largo del día. Puede ser mojada, seca, húmeda, pegajosa, y aparte de eso, ¿qué ve? No tocamos nada, sino que es con la higiene. Al ir al baño se ve si hay algún tipo de secreción. El moco cervical está en el cuello del útero, que forma un tapón que no deja que los espermatozoides ingresen después de la menstruación. Digamos, en la menstruación este tapón cae y ahí sale la sangre. Después de esto se forma este tapón y esta es la etapa infértil. Hay mujeres que tienen flujo continuo, que es una secreción que ven, un moquito que ven todo el tiempo, y hay otras que son secas. Y esto empieza a cambiar cuando la puerta se empieza a abrir, que es cuando empieza la fertilidad y este moquito empieza a caer. Entonces, esto es lo que vemos y lo vamos a ir viendo sus cambios en la hora de la higiene, y esto se va graficando todas las noches. Acá el que grafica es el esposo. El esposo es el que grafica, por eso es que aumenta la comunicación, y se ha visto que las personas que utilizan los métodos de reconocimiento de la fertilidad tienen menos tasa de divorcios que las personas que utilizan métodos artificiales. ¿Por qué? Porque aumentan la comunicación, y es muy importante porque incluimos la oración en el método. Entonces, vamos a ir observando, y al tener patrones, al tener 3 ciclos y lograr ver los patrones, vamos a saber cómo son nuestros patrones de fertilidad e infertilidad. Si estamos espaciando embarazos por algún motivo, vamos a seguir ciertas reglas que son las de los primeros días, que nos van a decir cómo tener relaciones sexuales, que es una noche sí, una noche no, dependiendo de cómo esté nuestro ciclo, y si estamos espaciando en el momento fértil, pues ya no va a haber. Hay varias reglas. Y después se reconoce el día cúspide, que es el día de la ovulación. Este se reconoce un día después, porque es cuando hay un cambio brusco de la sensación resbalosa en la mujer o muy húmeda en la mujer, que se detiene, y entonces vamos a reconocer cuándo se ovuló, que fue el día anterior o ese día. Entonces, después de esto, sabemos que la mujer solo ovula una vez al mes. Después ya no hay otra ovulación, no hay mujeres que ovulen 2 meses, porque las hormonas folículo estimulante y luteinizante no van a subir 2 veces en un mes. Entonces ya después no hay reglas. Están las reglas de los primeros días, las reglas de la cúspide, y para buscar embarazos también tenemos reglas, y se puede buscar con un 90% de exactitud aproximadamente, se puede buscar el sexo del bebé, masculino o femenino, dependiendo de los días que se
tengan relaciones. Así es como se ve. Y nosotros, digamos, somos instructores toda la vida, porque la lactancia cambia, cuando está cerca de la menopausa cambia también. Y la enseñanza del método a los usuarios es gratuita. Solo nos tienen que contactar a cualquiera de los instructores. En Guatemala, el año pasado fue que se certificó Guatemala como WUM Guatemala, porque dependíamos antes de México para certificarnos, pero ahora ya tenemos instructores acá y se pueden abocar a la pastoral de la vida, si no estoy mal, de la arquidiócesis con Isabel de Pets y Charles Pets, que son nuestros coordinadores. Y podemos se les da la enseñanza ahorita, como estamos, pues por internet, nos reunimos aproximadamente 3 veces con ustedes y como les decimos, es de fácil enseñanza. La Madre Teresa me enseñaba en Calcuta y se lo enseñaba a personas que no sabían leer y escribir. Y también se le puede enseñar a personas invidentes, porque lo importante en Billings es la sensación más que lo que se ve. No sé. Muchísimas gracias, Ale. Yo creo que muy buena tu explicación, la verdad. Creo que fue en un corto tiempo, como diría alguien por ahí, muy bueno, pero bastante profundo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Al final vamos a leer las preguntas. Ya tenemos una pregunta por ahí. Entonces, vamos a darle el tiempo ahora a la licenciada para que ella nos explique un poquito acerca del método de Creighton, ¿verdad? Y luego pues ya nos quedamos con el padre para que nos comente cuál es la postura de la iglesia. Así que muchísimas gracias, Ale, y te agradecemos No te vayas. que no te vayas, sí, que no te vayas todavía, por favor, porque ya tenemos una pregunta ahí para ti. Entonces, licenciada, le dejamos el tiempo ahí para que usted nos pueda compartir. Gracias. Fíjese que tuve un problema. Me tuve que pasar a mi teléfono porque mi compu se arruinó. Está, no sé si perdón, que no me miren. Ahorita va a iniciar mi video. Estoy aquí desde mi teléfono porque mi computadora está así. Entonces solo estoy tratando de rescatarla. Si el padre pudiera hacerlo en su tiempo, solo porque yo quiero enseñarles una presentación, que es la que necesitamos para que comprendan mejor el método Creighton. Entonces, si pudiéramos alternar entre el padre y yo, les agradecería, tal vez todavía logro rescatar mi compu. Va, entonces le vamos a dejar ahí. Si quiere, que me salí y volví a entrar porque no, ya la reinicié, pero estoy teniendo problemas aquí técnicos. Ok, no hay problema. Entonces, padre, no sé si usted puede empezar, perdone. No lo escuchamos, padre, tiene desactivado el micrófono. Claro que sí. Sí, bueno, yo soy consciente que ambas, la licenciada y la doctora, tienen conocimiento de magisterio y de hecho van en una línea que responde a la dignidad de la persona humana. Y es de lo que yo quiero hablar, porque la Iglesia, gracias a Dios, desde el Concilio Vaticano II, su mentalidad ha sido un poco más abierta en el sentido de favorecer la vida y la dignidad de la persona, de toda persona. Comenzando con nuestra postura ética, nuestra perspectiva ética eclesial. Primero dice en Optata Totius, que es un documento del Concilio Vaticano II sobre la formación teológica, los sacerdotes y los laicos, hablan sobre una ética actualizada. Cuando hablan de una ética actualizada, significa primero tener contacto con la Sagrada Escritura, luego una apertura de diálogo con las ciencias, una actualización científica, lo que se le pide a una ética católica, una actualización científica. ¿Y todo esto para qué? Primero, para fortalecer, promover la vocación de la persona humana. Si nos hablamos de la vocación de la persona, desde la perspectiva cristiana, el fundamento es Cristo, o sea, buscamos que la persona se realice gracias también a la comunicación, a compartir la vivencia de Cristo. Y finalmente, una ética ¿para qué? Una ética para
dar frutos de caridad para la vida del mundo. Lo que dice, frutos de caridad, o sea, frutos de amor, para que este fruto de amor nos lleve a que el mundo tenga vida y vida en abundancia. Aquí partimos entonces de la iglesia, que ya no es la típica respuesta o la típica visión casi mítica de decir, bueno, nosotros somos católicos, creemos en Dios y lo que dice la ciencia no nos importa, porque esas son creaciones humanas y nosotros nos guiamos bajo el designio de Dios y la voluntad de Dios. Eso, como digo, es una mentalidad más mítica. La mentalidad mítica también es aquello que se dice, bueno, yo no quiero sin ofender, lo digo de esta manera porque son pensamientos que poco a poco se han ido superando o clarificando. Cuando se dice, bueno, hay que tener los hijos que Dios te dé, que Dios nos dé, y basta. Entonces, y no, la iglesia, muchos justifican, dicen, la iglesia ha dicho eso, que la iglesia dice, hay que tener los hijos que Dios te dé. Bueno, eso puede ser, bueno, puede que tengan razón, pero yo quisiera compartirles lo que realmente dice la iglesia. En primer lugar, quiero partir de un punto antropológico. A eso nos referimos. Si no tenemos una base antropológica y teológica, lo que buscamos después va a ser justificaciones para favorecerme a mí mismo, buscar mi comodidad, incluso hasta comodidad estética. Es decir, nosotros nos guiamos bajo orientaciones más egoístas que una orientación vivencial de familia, vivencial de proyecto de vida. Y aquí entonces la Iglesia Católica trata de promover la familia, trata de promover la vida. Y es Gaudium et Spes en su número 50. Gaudium et Spes 50 es un documento también del Concilio Vaticano II, donde habla sobre el bien de los hijos, el bien que trae los hijos, que son una novedad para el mundo y la continuidad, la esperanza de nuestra humanidad. Pero traer al mundo a hijos también implica una responsabilidad. Es lo que dice que los esposos deben dialogar porque no solamente es la capacidad de tener hijos, porque todos tenemos capacidades de tener hijos. Es decir, el joven tiene una etapa, al adolescente tiene una cierta etapa y ya su esperma puede fecundar óvulos, una cierta etapa. También la mujer, cierta edad. Ciertamente, hemos escuchado realidades como de niñas adolescentes, jóvenes que quedan embarazadas y a su corta edad. Y entonces, a nivel biológico nos dice, bueno, a nivel biológico ya son capaces de tener hijos, pero a nivel integral, hablar de la integridad de la persona en cuanto a su psique, su espiritualidad, su capacidad biológica, su capacidad espiritual, toda la persona, no solamente es tener hijos, sino que o dar vida, sino que lo más importante es dar vida digna. Esto es lo importante, dar vida digna. Y en la etapa de esta postura de dar vida digna, nos lleva a pensar en un diálogo profundo entre los esposos, de una planificación familiar que responde a la responsabilidad paterna y materna. Aquí hay un tema muy complicado, pero gracias a Dios, pues, la doctora nos ha introducido muy bien en el tema. Es realmente en quién recae la responsabilidad. Y muchos tratamos, como los hombres, pues tratamos de evadir una responsabilidad. Decimos, bueno, yo no soy el problema, porque el hombre es siempre fértil, siempre, a cualquier hora, a cualquier tiempo, su esperma, pues la mayoría, pues los hombres pues, son fértiles siempre. Ahora la mujer tiene sus ciclos, la mujer tiene sus tiempos fértiles e infértiles, y la concentración pareciera ser que solo es en la mujer. Sin embargo, el método Billings, junto con otras experiencias como Creighton, que nos van a hablar después, nos lleva a un encuentro de diálogo entre esposo y esposa. Encuentro de diálogo porque permite el conocimiento más de nuestra vida biológica,
permite conocer nuestra psique en el sentido de que nos comunicamos, nos hablamos, nos entendemos y vamos a hablar de un plan familiar. Esto es lo que después va a venir a decir Humanae Vitae o Familiares Consorcio de Juan Pablo II, y de la misma manera dicen que los hijos son una bendición de Dios, eso sí. Sin embargo, vamos a ver que los hijos tienen que estar dentro del ámbito de la responsabilidad, porque cada pareja analiza sus posibilidades, sus capacidades, pero principalmente es la posibilidad de dar vida digna. Entonces aquí nos encontramos ante el método natural que nos lleva a seguir profundizando en ello porque nos va dando pautas de cómo ir como que formando una familia más sólida, una familia que respeta la dignidad de la persona. Entonces el magisterio lo que realmente trata de poder defender siempre, que sea capa y espada, va a ser la dignidad de la vida humana, el bien también de la familia. Entonces vemos que hay ciertas etapas, realidades que nos lleva a distanciar los hijos. La iglesia nunca va a decir qué cantidad de hijos debo tener, solo la capacidad responsable de hijos que hay que tener. Es muy diferente una familia que antiguamente sí es así, que miraba a la familia simplemente los hijos como herramientas de trabajo, que eso no es, tiene una finalidad. Entonces, vemos que la visión utilitarista de la familia, de los hijos, de las personas, pues nos llevan a una degradación de su dignidad. Por eso yo le decía que la iglesia va a defender siempre la dignidad de la persona. ¿Por qué utilitarista? Porque veo los hijos como aquellos que como tengo muchas tierras, no tienen que trabajar en el campo. Mientras más hijos tenga, más personas tengo que trabajen para mí. Es una visión utilitarista. O pensemos después en los métodos. Bueno, mi finalidad es tener mi comodidad, porque tener muchos hijos se me arruina mi estética. Entonces veo mi bien personal antes que los hijos. O simplemente muchos niños van a afectar nuestra economía y entonces ya vamos a estar mal. Entonces vemos la economía primar sobre la vida, la comodidad sobre la vida. Y ahí entonces la iglesia nos llama a repensar esto. Y otra cosa, quiero terminar con esto también, porque dejaré el espacio también a la licenciada después, es que la iglesia se abre también a la capacidad creativa de las personas. Cuando me refiero a la capacidad creativa es justamente en el diálogo, sabiendo que no todo se reduce al acto sexual, sexogenital, no todo se reduce a ello. La vida matrimonial tiene muchas más dimensiones. Entonces, distanciar a los hijos, saber abstenerse en ciertos días porque no se puede, porque queremos distanciar los hijos, me lleva al hombre también a una capacidad responsable de decir, quiero ser creativo contigo, hagamos algo diferente, no siempre lo mismo, vamos a quedar en lo mismo, ser más creativos, de ver en la mujer como aquella novia que yo conquisté, que yo me di para esta persona. Yo voy, también la mujer, de la misma manera, yo también me doy a la otra persona con esta capacidad de noviazgo, una cadena de noviazgo que me lleva a pensar en noviazgo y mi matrimonio, es decir, ser creativos en la vida matrimonial, creativos en todo sentido, en vez bueno, esta noche sabemos que soy fértil, que mejor vamos a pasear, vamos a hacer cosas diferentes, entonces nos lleva a una capacidad creativa. Finalmente, aceptar lo inesperado. Cuando hablo de aceptar lo inesperado, es justamente aquello de que, bueno, y nosotros distanciamos los hijos, que utilicé varios métodos naturales, desde la lactancia hasta Billings, Clinton y todo, pues, todos los métodos. Sin embargo, algo falló.
algo no estaba en el orden, en el esquema y no sé, queda embarazada. Aquí es como le digo yo, es la capacidad creativa de la vida y de la responsabilidad. Es decir, recibir como un don siempre a ese niño. Porque muchos decían, bueno, es que como que uno no lo dice, pero queda en la conciencia, pero mi hijo no estaba en los planes. También es como algo muy discriminatorio a nivel personal. Sin embargo, la capacidad de la persona es aceptar, decir, wow, qué bendición, ciertamente no estaba en los planes, no estaba en nuestros parámetros. Sin embargo, dentro de todos los métodos que utilizamos no funcionó. Es decir, yo como pareja tenemos apertura a la vida y asumimos la responsabilidad de la misma sabiendo que es un don de Dios. Dejo el espacio a la licenciada y al final pues vamos a acotar otras reflexiones. Bueno, gracias, padre. ¿Sí me escuchan? Sí, sí la Sí. escuchamos, licenciada. Y ahora sí Muchas la... gracias. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Solo permítanme que... Tuve que pasarme a la computadora de mi esposo para poder hacerlo. Solo quiero ver aquí. Ustedes me dicen... Share. A la par de donde tiene la imagen Ajá, sí, lo veo. del micrófono, ahí dice compartir contenido. Ah, ok, permítame. Ahorita voy. Es que eso estaba tratando, pero me dice... Ajá. Aquí Babaché dice compartir. Contenido, ajá. Me dice pantalla o aplicación. Ahí usted tiene que seleccionar dónde tiene la En la presentación. pantalla, ahí está compartiendo, pero luego me dice share your screen. Application window, Chrome tab, your entire screen. Y le tengo que dar share, pero no me da solo la aplicación de cancelar y no puede ser esto. Ya me cambié de compu y ahí está todo. Sí. No solamente usted elige la pantalla, porque si tiene abierto muchas ventanas, usted elige la ventana que va. Pero no se puede mostrar el contenido compartido, solo se queda concedido el permiso para compartir. Ah, me tienen que conceder permiso. Ajá. Vuelva a intentarlo. Ven cómo organizar. Tiene razón.